Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al segundo día del discurso de tecnología y tecnología química. Para comenzar esta primera charla tenemos al doctor Luis Vera Benavides, que es nuestro jefe de servicio de tecnología química acá en el Mariachi, y es un neurólogo con una amplia experiencia en cuanto a neurotología. Demos una calurosa bienvenida al doctor Vera, que nos dará una charla sobre el tema de vértigo agudo. Por favor, doctor Vera, adelante. Buenas tardes con todos. El tema que me encargaron para presentarles es básicamente lo que es vértigo, semiología en vértigo. He decidido, de cuenta personal, hacer este tipo de variación en lo que es diagnóstico en vértigo agudo, porque el tema de vértigo es demasiado amplio y poco comprendido muchas veces. Lo que sí, como somos pocos, por favor, si alguien tiene una duda, por no tener ningún problema, para esperar al final. Si no levantan la mano de un momento a otro, no hay problema. Hay algo que es bastante importante ya de aclarar. El tema de definiciones. La American Society es una asociación internacional, mundial de lo que es neurotología, que ya ha establecido bastante puntual los criterios diagnósticos y definiciones en lo que es el campo de neurotología, principalmente pues vértigo. Esa clasificación se ha desmembrado de lo que era la clasificación de cefaleas, antiguamente hasta el 2014, que era predominante, ¿no? Entonces, desde el 2014 aproximadamente hasta el día de hoy ya hay unos términos que ya no deberían utilizarse. Y hay términos nuevos para algunas personas que deben más bien emplearse para entender bien el tema. Uno de los principales problemas que yo he visto, al menos ya como neurólogo y dedicándome a lo que es neurotología, es el problema que el mismo médico no sabe qué es vértigo, ¿no? Cuando uno hace la anamnesis del paciente, le pregunta al paciente sobre sus síntomas, sus molestias, el mismo médico pone de manera indiferente lo que es vértigo, lo que es mareo, inventa palabras como imbalance no existe en español por si acaso, inestabilidad, y los usa de una manera como si fueran sinónimos. En algunos casos se podría emplear algo parecido, ¿no? Pero lo que es vértigo, por ejemplo, es un tema muy puntual porque el vértigo es la parte subjetiva de lo que es el nistagmus, en pocas palabras. El mareo es, según lo que puede poner acá, es una abreviación de lo que es la clasificación en sí, no es exactamente así lo que aparece en los libros, pero el mareo es una sensación de distorsión o deterioro de orientación espacial sin falsa sensación de movimiento. El mismo paciente no lo va a saber explicar. Muchas veces cuando yo hablo con los pacientes y ellos tienen mucha dificultad para transmitirme sus molestias, yo les hago recordar un poco lo que hacen de niños, ¿no? O sea, el niño cuando juega a dar vueltas, ¿no? Se empieza a dar vueltas, hace unas 15 vueltas jugando en su sitio y para. Inmediatamente lo que uno siente al parar, esa sensación de continuar girando o moviéndose, eso es vértigo. O sea, vértigo, está bien clara la definición ahí, es una sensación falsa de movimiento. No es que tengo náuseas, no es que me duele la cabeza, no es nada, es movimiento. No estoy diciendo girar por si acaso, he hecho movimiento. Acá no se ve mucho, pero en la parte privada sí, usualmente los pacientes que tienen yates, que tienen pues barcos, se van de paseo en cruceros, cuando bajan del crucero, regresan, sienten todavía que están en el mar. Sienten que se empiezan a mover, que están parados y como si estuvieran en olas. Síndrome de desembarco se llama eso. Eso es vértigo. En ningún momento dicen que están moviéndose. Sencillamente dicen que están todavía desplazándose, como si estuvieran en las olas todavía. Se sienten en desplazamiento. Eso es vértigo. O sea, lo primero que necesito que ustedes saquen de la cabeza es que vértigo es giro. No es así. Es lo más común, pero no es así. Es movimiento. Punto. Oscilopsia es una cosa más difícil de explicar, pero es muy fácil de que ustedes lo prueben. Todo el mundo acá tiene un celular, ¿no? Grábense un video caminando.
Grábense el video caminando y quítenle la estabilización de la cámara. Van a ver cómo cuando vean el video se está moviendo de esta forma cuando uno pasa el video, ¿okay? Esa es sociología. O sea, una persona que camina y siente que todo se empieza a mover a medida que se sigue desplazando. Típicamente es un movimiento de upside down, o sea, lo que es arriba abajo, porque es el paso, ¿no? Esa estabilización es central. O sea, nosotros tenemos nuestro propio circuito neuronal que evita que nosotros tengamos esa percepción de movimiento, pero sí la tenemos. Cuando falla es donde empezamos a ver cómo se empieza a desplazar todo. Igualito, hay una sensación de desplazamiento lateral. Por ejemplo, algo grosero. Veo esa luz de acá y me quiero ver esa luz de acá. Y voy a hacer un desplazamiento, un barrido, de este nivel al otro nivel. Si se dan cuenta, sus ojos dejan de percibir prácticamente todo el medio. Aparece acá y vuelve a aparecer acá. Y no es que están pasando eso. Si ustedes agarran una cámara y hacen lo mismo, van a darse cuenta que ustedes no ven lo mismo, habiendo pasado por el mismo campo, ¿no? Esos son controladores centrales justamente para evitar vértigo. Cuando eso falla, el paciente empieza a presentarlo. O sea, ya no se usa el término de vértigo central o periférico, o ya se está dejando de utilizar para tal caso. El vértigo es vértigo, ¿no? Pacientes con Parkinson presentan vértigo, netamente por la enfermedad. Es una enfermedad subcortical, pero presentan vértigo. No es algo de oído, no es algo de cerebelo. Y la otra cosa es inestabilidad, sensación pérdida de equilibrio sin preferencia direccional, sino sería pulsión. Esa es una diferencia, ¿no? Ahí típicamente lo que el Imperial nos enseña en el Romberg, ¿no? El Romberg, paciente que tiene una oscilación al momento de cerrar los ojos, es positivo cuando hay una corrección de postura. No es positivo cuando el paciente oscila. Todos oscilamos en un mayor o menor grado. El paciente debe tener una postura correctiva en la oscilación justamente para evitar caída o perder la postura, que no es la misma posición. En ese caso, uno puede decir que el Romberg está positivo. Si presenta una pequeña oscilación en general, es indiferente. Hay pacientes que lo tienen así. Algo que también he conversado mucho con los pacientes es el tema del síndrome vertiginoso. Ese término está completamente en desuso ya más de una década. ¿Por qué? Porque voy a repetir, no todo es vértigo. Hay pacientes que tienen estabilidad, tienen oscilopsia, tienen varias cosas y no tienen vértigo. Es como decir, tengo un síndrome febril sin fiebre. ¿Me entienden? Entonces no está bien empleado. Ya no se usa un síndrome vertiginoso. Hace mucho tiempo. El término que se emplea ahora es síndrome vestibular. En las clasificaciones, acá se puede desmembrar bastante más, pero he resumido para ustedes en tres principales. El síndrome vestibular episódico, el síndrome vestibular agudo y el síndrome vestibular crónico. Cada uno con sus características independientes y se pueden a veces mezclar uno con el otro, ¿no? El síndrome vestibular episódico es un cuadro transitorio de vértigo, mareo o inestabilidad de segundos a horas. Típicamente son cortos. Lo más común es segundos a escasos minutos. Rara vez días con signos de disfunción vestibular. El síndrome vestibular agudo es un cuadro agudo de aparición súbita, usualmente, de vértigo continuo. A diferencia del episódico, que es el típico que cuando me muevo siento mal y si estoy tranquilo no me muevo. El vértigo agudo, el vestibular agudo, es un paciente que continuamente siente movimiento, haga lo que haga. Empeora, no empeora con ciertas situaciones, pero sigue percibiendo el vértigo, típicamente. Ahí, de todas maneras, rara vez días, se puede presentar en días también, pero tiende a mejorar con el tiempo. Y con signos también de disfunción vestibular. Y el síndrome vestibular crónico, que es un cuadro crónico de vértigo que se trata de semanas a meses y hasta años. Pongo vértigo, pero puede ser, luego repetir, mareo, inestabilidad. Y también presentan signos de disfunción vestibular. La parte característica del episódico es lo que ven en el primer cuadro. Esa sensación de picos,
Son pacientes que en el tiempo, que puede ser días, en el mismo día, en minutos o horas, pueden presentar aparición súbita, usualmente provocada, usualmente, es más, diría casi siempre del episodio de vértigo, que puede ser intenso, se van en lo que es un pico muy alto, el paciente puede vomitar, se puede sentir mal hasta caerse, y luego mejora bastante en el mismo día y puede volver a presentarlo. El episódico típicamente está asociado a gatillos, y el mismo paciente lo dice. Entonces, cuando uno está en la evaluación del paciente, va a tratar de buscar sus gatillos, va a tratar de evitarlos, remediarlos. El paciente dice, cada vez que me incorporo o me levanto de echado a pararme y me viene mi vértigo, pues yo en la consulta tengo que hacer lo mismo. Tengo que buscar su gatillo. Ok, señora, se va a agachar y se va a volver a parar. Se le advierte obviamente que hay el vértigo porque se los asusta. El cuadro de estos usualmente son aparatosos y los pacientes tienden mucho a desarrollar trastornos cognitivos y de ansiedad asociados al vértigo, por si acaso. Eso ya está bastante estudiado. Hay mucha relación en la parte especialmente vestibular agudo, más que episódico, agudo, en los cuadros de disfunción cognitiva vestibular, cognitiva. La parte de vértigo agudo, o si no el sector agudo, típicamente es monofásico. ¿Okay? Viene, empieza, va rápido en horas, usualmente en horas, a un pico muy alto de intensidad de vértigo. Igual el paciente no puede caminar, se cae, vomita, se siente pésimo, pero es persistente. Si ven una diferencia con el de arriba, no mejora, nunca vuelve a una base, siempre lo presenta, tiene que mejorar en días. Lo regular, una semana. Puede ser más, puede ser menos, pero es persistente. ¿Okay? Y el crónico, que es así. Usualmente empieza suave, el paciente no le molesta mucho, la típica en ancianos, por ejemplo. Cuando empieza el paciente siente un poco de inestabilidad, vértigo cuando se levanta, cuando gira un poco, pero tiende a empeorar en el tiempo, porque típicamente estos casos no son de una sola enfermedad, es una manifestación plurifactorial. Son varios pacientes, son pacientes que pueden ser diabéticos, pueden tener ya un caso de autoesclerosis, por ejemplo, cataratas, disfunción del nervio periférico en general, y ya van a presentar cuadros de inestabilidad, vértigo, mareos crónicos, ¿no? Entonces son pacientes que rara vez tienen un solo factor, rara vez. La mayoría de veces son pacientes que tienen varias cosas que van sumando en el tiempo y llega un momento en que empieza a molestarles lo suficiente con el médico. En cambio esto no. El vestibular agudo es un paciente típico de la emergencia. ¿Okay? El paciente agudo es tan súbito, tan intenso que el paciente no tolera mucho estar 2-3 días en su casa. Va al día siguiente, el mismo día, a las clínicas, al hospital, a cabina a los 2 días, porque al paciente no le gusta ir a la emergencia, ¿no? Entonces son pacientes que tienden a soportar menos su cuadro. El otro no. El otro toma meses. El episódico depende. El ejemplo clásico de este tipo de este problema es el vértigo postural-paroxístico benigno. Pueden ser muy intensos, como que no. Pueden ser también leves a moderados. Si es muy intenso, el paciente acaba en emergencia. Si es tolerable, el paciente tiene el vértigo, no vomita, no se cae, aguantan en la casa. O sacan cita por consultorio regular, se le ve pues al menos en la parte clínica a la semana, a los 3 días. Acá no hay forma, porque acá sacan una cita por unos meses. Y el tema es que cuando ya lo vemos en el consultorio, son pacientes que no le encuentro nada. Porque esto tiende usualmente a autolimitarse. Hagamos lo que hagamos, para suerte del paciente, que es el más frecuente todavía, se autolimitan. 3 días, 4 días, una semana, estos pacientes ya están asintomáticos, salvo por el cuadro de ansiedad que les queda un poco. Entonces, cuando van al consultorio, cuando van a la evaluación del médico, uno le hace diferentes maniobras, estos pacientes no se les encuentra nada. Entonces, es un examen normal la gran mayoría de veces y es compatible con el cuadro. No es que no tenga nada, tuvo algo y ya remitió solo. Entonces, acá te podemos ya en resumen ver líneas temporales, ¿no? La parte de días, de horas, segundos, se le está poniendo acá típicamente como el vértigo postural-paroxístico benigno, el que tiene que demorar más, que son minutos a horas, Meniere usualmente, la clásica.
Los vértigos vestibulares agudos, que son de días a semanas, usualmente es la alertis vestibular, ¿okay? Y en estos casos que son crónicos, son los funcionales. Típicamente los funcionales, los pacientes con ansiedad, con depresión, pacientes que tienen trastorno funcional vestibular crónico en edad, tienden a durar bastante tiempo, ¿no? Ya se le llama vértigos permanentes. Este es un resumen también, que no ha cambiado. Este cuadro lo he hecho un poco para poner el examen sugerido de evaluación, ¿no? Esto es lo que trato de decir un poco a los pacientes. El enfoque del paciente no es el hecho de que un paciente viene con vértigo y le hago las 50 pruebas que, entre comillas, sé y me demoro 3 horas en ese paciente. No es así. Hay que tratar de ahorrar y hacer efectivo el tiempo. Si un paciente viene con un vértigo episódico o posicional, que no es lo mismo que postural, lo recomendable, o lo que yo les recomiendo para este caso, por este cuadro personal, que hagan o aprendan bien este tipo de maniobras. Suficiente que hagan el Holbeck y la McLeod. Esto es para ver justo lo que es vértigo postural parasítico benigno, tanto lo que sea de canales posteriores o anteriores, horizontal. Acá que es importante, que eso es predecible, ¿okay? No es de que yo hago la maniobra, veo que el ojo se mueve, listo, positivo, ya está. No, uno así cuando hace el examen físico a un paciente y hace una maniobra y espera una respuesta lógica de lo que estoy haciendo, acá es igual. ¿Okay? Si yo hago un disculpe, no sé, se me ocurre, posterior, porque este paciente tiene un BPPV posterior izquierdo, sé que ese paciente me va a hacer un nystagmus en upbeat torsional final hacia la izquierda. ¿Okay? Sé, yo estoy esperando, sé que probablemente me demore 3 a 4 segundos en lo que es latencia, lo que es duración típicamente me da una menos de 1 minuto, o sea, son cosas esperables. Si hago esta maniobra y encuentro un nystagmus diferente, ya es otra cosa. No lo menciono mucho porque el BPPV, lo que es anterior, es raro. En mi vida lo he visto 2 o 3 veces, es rarísimo porque por la misma gravedad en general se autolimitan rápido, no dura más de un día. Cuando hago un Dix-Holbein y evalúo el lado izquierdo, por ejemplo, estoy evaluando el canal posterior izquierdo, nada más. De los 5 órganos del vestíbulo, solo estoy evaluando uno, e indirectamente el anterior contralateral. ¿Okay? En el máximo estaría evaluando 2 canales de los 5 que se pueden evaluar. ¿Okay? McLeod es el que se emplea para lo que es la maniobra para el vértigo postural parasítico horizontal, que son menos frecuentes, a lo mucho un 20% del BPPV. Esos pacientes se les echa en 180 grados, la cabeza se le hace una inclinación de 30 grados hacia el mentón, hacia el pecho, para tener justo horizontales los cervicales en parte vertical, y se hace girar 90 grados derecha y izquierda. Acá se debe encontrar nystagmus igual. La diferencia que estamos acá se debe encontrar para ambos lados. Si lo hago girar para la derecha, en lo más común va a tener un nystagmus hacia la derecha, y si lo hago hacia la izquierda va a cambiar de dirección. Entonces acá ya tenemos otro signo a romper, digamos, de lo que era típico de lo antiguo, que si un nystagmus que cambia de dirección es central. No es así. Depende de que ella me cambie de dirección. Acá está cambiando y eso es típico de un BPPV horizontal, y eso es periférico. Y me olvidé mencionarles, igual que antiguamente decían, no, si es vertical, de todas maneras central. Les dije, el Holbein posterior va a tener un upbeat hacia arriba, ¿no? O sea, sáquense ya eso en la cabeza, no es de que arriba, abajo, izquierda, derecha, eso es marcado a un lado, no es así, no es así. En lo que es un vértigo episódico, ¿okay? Como espontáneo se me refiero a que no tiene gatillo. No es que el paciente se está diciendo me levanté y me viene, o hice tal cosa y me vino el vértigo. No, son pacientes que tranquilamente de un momento a otro pueden presentarlo. Lo típico, migraña vestibular, venir, y estos son cuadros asociados ya de diferenciales. Lo principal, historia, frecuencia, duración y signos y síntomas asociados. ¿Okay? Más que maniobras en sí, eso es lo principal.
Si estoy sospechando una migraña vestibular, es un paciente que tiene típicamente antecedente de migraña. Y en el momento de la crisis puede encontrar disfunción vestibular en ese momento. Se va la migraña, pasan 3 horas al día siguiente, lo vuelve a hablar al paciente y no tiene nada. Desapareció la disfunción. Y los diferenciales que son estos, ¿no? Vértigo agudo, y el que viene justo para que veamos el agudo, es el que es permanente, es continuo y usualmente se puede asociar a exposición de algo, ¿no? Como fármacos, ¿no? Estoy tomando neuricócidos 1, 2, 3 días y arranca mi vértigo y es un vértigo permanente, ¿no? Permanente. Igual, acá historia, frecuencia, duración, signos asociados. Y acá sí se puede ver un poco lo que es difusión vestibular y signos de difusión vestibular. Y el agudo, continuo y espontáneo, que es lo segundo o tercero más común que se ve en la parte neurológica, que es la alergia vestibular. Esto con gran diferencial a lo que es un infarto de la parte de la pica principalmente. Esto es lo recomendado. HINS es un protocolo que al menos en los primeros 48 horas tiene una sensibilidad superior al 98%. O sea, en las primeras 48 horas del evento, ya sea un infarto o una neuritis vestibular, el examen bien realizado por una persona con experiencia y con capacidad de interpretar lo que está haciendo y encontrando es superior a la resonancia. La resonancia tiende a cambiar un poco el rol y ser más sensible que el HINS a las 48 horas. O sea, cuando ya pasó, no cuando viene a casa. Entonces acá quiero que entiendan un poco cómo enfocar el paciente con vértigo. ¿Okay? Voy a presentar unos casos clínicos cortos, son 3 nomás, en el cual, para que vean cómo es la necesidad de ver al paciente en general y dependiendo del enfoque del paciente mismo. Acá vemos una paciente de 70 años con 3 días de evolución, ¿okay? Con múltiples episodios de vértigo, principalmente cuando se encuentra en cama. ¿Okay? Ya estamos encontrando un poco de gatillo. Manifiesta que dicho cuadro lo ha presentado en múltiples ocasiones previas. Puede ser un antecedente de años, que la persona puede haberlo presentado nunca, 2, 3 veces en su vida, no hay ningún problema. Tiene antecedentes de HTA y artrosis cervical. Esto lo puse en general porque también existe una gran tendencia a echarle la culpa al cuello de lo que es vértigo. ¿Existe vértigo cervicogénico cervical? Sí, es rarísimo. ¿Okay? Es rarísimo y la única forma de diagnosticarlo es usando una cierta toria. O sea, si ustedes ven o están viendo un paciente que tiene 80 años, que viene con vértigo, no se les ocurra, por favor, pedir rayos X cervicales, tomografía cervical, resonancia cervical, porque es obvio que va a tener artrosis. ¿Okay? Un paciente de 80 años, 70 años, va a tener artrosis. Sí o sí. Entonces, ¿para qué le pido? ¿Entienden? Lo único que voy a hacer es agarrar un dato, voy a ver que tiene artrosis y la clásica, voy a echar la culpa a lo primero que veo, cuando es una causa muy rara. ¿Okay? Las terminaciones vestibulares inferiores terminan usualmente en C1, C2, C3 máximo. La artrosis cervical típicamente es baja, no va a tener relación. ¿Okay? ¿Dónde puede ver? ¿Dónde he visto casos de esto? En pacientes con AERA. Cuando tienen artrosis arriba, tanto axoidea, cuando tienen problemas arriba, superiores, ellos sí pueden presentar vértigo vestibular. Y vuelvo a repetir, el diagnóstico es con una cierta toria, con nada más. No hay forma de hacer eso. ¿Okay? Entonces, eso ya es para que lo tengan en cuenta. Es el paciente. Estos son unos lentes de fluorescencia infrarrojos que permiten la no fijación de la mirada del paciente, porque la fijación de mirada llega hasta suprimir nistagmus. ¿Okay? Lo ideal es que el paciente no llegue a fijar mirada. ¿Okay? Entonces, en este caso, pueden ver que el paciente se le realiza un movimiento, el paciente arranca con la acomodación del ojo, que lo pueden ver ahí, el paciente se echó, y luego de 2-3 segundos arranca el nistagmus. Pueden ver que acá es en aplit, pasa arriba y estamos vertical. ¿Okay?
y luego desarrolla un componente torsional. En este caso sería hacia su derecha. ¿Okay? Y tiene una duración, más o menos unos 30 y tantos segundos, 40 segundos, y luego queda ahí. O sea, lo que es semiología de nistagmus tiene que describir todo eso, cómo empieza la latencia, si es que la tiene o no la tiene, la duración, cuánto dura, segundos, minutos o es permanente. Tienen que decir cómo es el componente direccional, hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, lo que ustedes quieran poner, o ambit en inglés, no hay ningún problema, las cosas que pongan. Si es que tiene un componente adicional, como en este caso que también lo tiene rotatorio, ¿no? Y debería ponerse también si es que es reversible. O sea, en este caso, que es un vértigo postparcio benigno típico, ¿okay? El paciente lo ha presentado en upbeat, componente rotatorio derecho. Cuando hago la manera de Holbeck, cuando lo reincorporo al paciente, lo que debo esperar es un downbeat con componente derecho. ¿Okay? Si no encuentro eso, estoy haciendo las cosas mal. ¿Okay? Entonces, en este caso, el paciente, lo que es la descripción, la latencia en 4 segundos, en componente ortodoxo derecho, duración en 30 segundos. Y el nistagmus invierte. Entonces acá, como les dije, un vértigo postural parasito benigno. Este diagnóstico engloba un 70-80% de los casos de pacientes con vértigo agudo. ¿Okay? Es el más frecuente de lejos, y por suerte, porque es un diagnóstico completamente benigno, como dice su nombre. Y acá tienen el principal diagnóstico diferencial, el vértigo postural central. El vértigo postural central ya no es un componente benigno. Es un tema ya de daño a nivel central del cerebro. Puede ser subcortical, puede ser cerebeloso, ¿no? Entonces, para hacer la principal diferenciación entre estas dos entidades, debemos tener claro que hay o no hay alteraciones auditivas y ciclos neurológicos. ¿Okay? El vértigo postural benigno no tiene ninguno de esos dos. Ambos tienen gatillos comentocefálicos. La diferencia es que el central puede tener relación o no al manejo que estoy haciendo, y la duración típicamente es la más larga. Puede durar minutos, y cada vez que estimula al paciente puede haber un cambio de dirección, haciendo la misma maniobra. ¿Okay? El BPPV es predecible, o sea, yo lo estoy haciendo la maniobra tal y yo sé que el nistagmus debería ser de esta forma, ¿no? Es predecible completamente. Si no encaja a mi predicción, esto debe ser enfocado como un central. Y responde a mayor penalización, ¿no? O sea, las maniobras de retiro de lo que son las autocolias. El otro no. El otro caso. Acá sí me disculpo porque tenía unas imágenes bien bonitas y se me perdieron, así que tuve que rellenar con imágenes que encontré de algo parecido. ¿Okay? Este es un caso de una paciente que tuve hace muchos años. Es una mujer, ¿okay? De 22 años. Se dedicaba a hacer deporte de riesgo, o sea, lo hacía regularmente. ¿Okay? Tenía antecedentes de cefaleas, pero nada importante, pero va a la consulta por cefalea retroocular y cervical de 6 semanas de duración. ¿Okay? Y es asociado a múltiples episodios de vértigo recurrentes. Hay periodos que está bien, periodos que está mal, y la duración también es fluctuante. Segundos, a veces minutos, rara vez que pasó en horas. ¿Okay? El antecedente de esta paciente, como dije, cefalea rara y una deportista regular en general. Como dato adicional importante que salió tardíamente porque no se le preguntó en su momento, esta paciente hizo bungee jumping hace 6 semanas, justo antes del episodio. Si no sabe, un bungee jumping es algo parecido al puenting, solo que con una zona elástica, que el paciente se lanza de una altura bastante considerable y empieza a rebotar varias veces. ¿Okay? Las imágenes no son de la paciente, pero era algo similar. ¿Qué pasó? La paciente hizo una disección vertebral. ¿Okay? Se hizo una disección de la arteria y empezó a presentar las molestias, ¿no? Entonces, esta paciente, estamos hablando de un paciente con un cerebro episódico, pero espontáneo, ¿okay? Espontáneo, a diferencia del PPV. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, signos benignos, entre comillas, de un paciente con vértigo episódico espontáneo, que tenga y responda a lo que son maniobras vocales,
que tengan antecedente de migraña vestibular, porque voy a repetir, son pacientes que presentan disfunción vestibular, el paciente lo presenta, lo evalúo y está anormal mi examen físico, pero horas después, días después está completamente normal. Un paciente que tenga Menier lo pongo entre comillas realmente porque Menier no es tan benigno porque genera disfunción, genera bastante molestia, incomodidad y limitación en el paciente, aunque sea menos de la mitad, pero lo hace. Funcional, lo que ahora se llama funcional, lo que antiguamente se llamaba disociativos, ansiosos, psiquiátricos, pacientes con ansiedad, depresión, eso es lo que se desarrolla en la funcional, y con crisis hipertensiva. ¿Okay? Y los pacientes de riesgo, o sea, los pacientes que tienen antecedente de una arritmia cardíaca, cualquiera que sea afiliado, ¿no? Los pacientes que tengan isquemias transitorias agudas, especialmente de la arteria pica, y los pacientes que tengan hipoglicemia, porque esos pacientes pueden hacer infartos. Acá lo puse de esta forma porque lo adapté del inglés con la D. Era todos los pacientes que tengan la D, y van a poner toda esta lista de pacientes con D, excepto la última, son pacientes con riesgo, alto riesgo de que esto sea un infarto como principal riesgo diferencial. El TIP en inglés es inclinación. Son pacientes que uno puede ver objetivamente al paciente con la cabeza inclinada. El paciente está hablando y tienden a inclinar la cabeza de una forma, usualmente hacia el vestíbulo dañado. O son pacientes que ellos mismos indican que sienten que el plano está inclinado. Ellos están bien, pero sienten que lo demás está inclinado y obviamente por eso se inclinan inconscientemente para nivelar el horizonte. Si encuentran cualquiera de estos signos asociados a vértigo, tienen que sí o sí sacar una resonancia por alta probabilidad de que es un infarto. Otro caso. Varón de 30 años con 2 horas de vértigo continuo, náuseas, vómitos y inestabilidad. ¿Okay? Refiere que molestias empeoran con movimientos de cabeza. Eso es algo que pasa prácticamente con cualquier tipo de vértigo. Niega alteraciones auditivas. Al examen, al paciente se le encuentra con ampliación de base de vibración, marcha en tándem no realizable, nistagmus de gran amplitud a la media extrema izquierda, normal en mirada primaria, o sea, no tiene nistagmus, leve nistagmus a la mirada hacia la derecha, reflejos vestibulares normales y un smooth pursuit normal. En este caso ya tenemos un paciente un poco más complejo que encontramos signos entre sí y no de difusión vestibular y algunos signos entre sí y no de neurológicos propiamente dichos, ¿no? El tándem, por ejemplo, es una sensibilización del Romberg en el cual al paciente se le pide poner un pie ante el otro. Eso es muy sensible a un cuadro usualmente cerebeloso. Esta es la imagen del paciente. El paciente tuvo un infarto de la pica. ¿Okay? Entonces acá este paciente va a tener signos cerebelosos igual. O sea, en pacientes con la descripción que les puse previamente, traten de evaluar la parte cerebelosa, la parte de lo que es dismetría, lo que es la parte de cocinencia con más detenimiento, ¿okay? Porque van a presentarlo en cierto grado. Al inicio puede ser algo no tan fluido realmente, ¿no? Puede haberlo encontrado como que no. Estos pasos ya a las horas de evolución, al día, 2 días de evolución, son con infartos ya establecidos, son cuadros típicos del libro. Pero cuando inician a las horas, justamente estos casos pueden pasarse como una neuritis vestibular. Es lo que se llama una pseudoneuritis vestibular. Entonces, acá para que tengan en cuenta, estos pacientes, 75% aproximadamente son de patología periférica, ¿okay? Con un 70-80% con diagnóstico puntual de neuritis vestibular. 25% son centrales y de esos 25%, el 80% tienden a ser infartos, principalmente la pica. Y más o menos, como le puse acá, el 80% tiende a presentar signos focales neurológicos. Focal significa que puede examinarlo y encontrar un foco neurológico, saber dónde está. No significa motor, significa que puede predecir dónde está la lesión. ¿Okay? Hay un 20% de pacientes que no van a encontrarse esos signos al inicio. Es una cantidad bastante grosera. Y aquí es lo que me gustaría que se lleven a casa, lo que es el HINS. El HINS, como dije, es un protocolo muy sensible de evaluación que todo neurólogo debería dominar, realmente. Dominar, ni siquiera saber, dominar, porque es parte de la evaluación de emergencia. Son siglas, Head Impulse, Nistagmus y Test Skill. Cada uno tiene su propia interpretación. El Head Impulse es una maniobra que es fácil de aprender.
tiende a ser rápida. O sea, acá tienen que tener cuidado con pacientes ancianos por la parte de la artrosis cervical, pero no es una evaluación que le agarro la cabeza y le hago rotar suavemente la cabeza. Tiene que ser rápida, violenta, súbita, más o menos unos 100 grados por segundo de rotación. Se le tiene que advertir al paciente que le va a doler si es que no se relaja, se le tiene que advertir al paciente que se le va a hacer bruscamente, porque si no, tiene que asustarse. ¿Okay? El paciente tiene que fijar la mirada típicamente a la nariz, a la frente, algo que ustedes le pongan como referencia al paciente. El nistagmus tiene pues, la descripción que hemos visto. Y el test de Skew, que también le llaman algunos cover test, que se le tiene que hacer la cobertura intermitente de ambos ojos. Acá, adicional, entre comillas, el infarto, ¿no? ¿Cuándo sospechar de un infarto? Cuando los impulsos son normales, cuando la fase es alternante del nistagmus y cuando hay corrección vertical de cover test. Vertical. Siempre va a haber corrección horizontal. Yo puedo hacer el test de Skew y el paciente va a corregir horizontalmente el ojo, nunca vertical. Si encuentro vertical es por un tema de tono muscular, entonces ya está alterado el núcleo vestibular. ¿Okay? Eso de todas maneras es central. Si un paciente tiende a encontrar esto anormal, el cover test o el test de Skew, sí o sí enfóquenlo como un paciente central. ¿Okay? Si el paciente tiene impulsos anormales, lo que es en el head impulse, tiendan a enfocarlo como periférico. Vuelvo a repetir, tiendan, no es definitivo. Hay pacientes que pueden tener un infarto a nivel del núcleo vestibular y esto está alterado, ¿okay? Pero son los menos comunes. En este caso, ese es las un fases impulso lentas normal del reflejo vestibular, ¿okay? se exploran en el plano horizontal, vertical y rotatorio. En los movimientos. Dentro y luego viene de esta misma maniobra aprovechamos para hacer el test impulsivo cefálico en el plano horizontal y en el plano vertical. La maniobra se hace, como les digo, más o menos, para que tengan noción, en 100 grados por segundo en la rotación. Es una maniobra rápida, es rápida. Acaba de modo anormal. Si se dan cuenta, ese paciente, luego del giro, especialmente hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, presenta un movimiento sacádico correctivo. Van a verlo al inicio, en la primera, ¿ok? Ahí, corrige la mirada, ¿ok? Tiende a corregir para volver a fovear. El término fovear es ver central, pero para volver a fovear, lo que es el punto de referencia que les puedo decir que es vea la nariz, la punta de mi nariz, mira la punta de mi nariz y lo mueve al paciente bruscamente. Si vemos la corrección, es positivo el examen. En lo que es la evaluación de lo que es nistagmus, se tiene que valorar lo que es la persistencia de la fijación. Voy a repetir, el paciente puede tener nistagmus, puede estar mi ojo batiente, mira en la punta de mi dedo, y si ese nistagmus tiende a mejorar en amplitud y en frecuencia, ese paciente tiene el mecanismo central funcionante. ¿Okay? Todo paciente que tenga nistagmus y el cerebelo está intacto va a tender a disminuir la amplitud, intensidad y en algunas veces se va a eliminar el nistagmus. ¿Okay? Puede ser por cualquier direccionalidad, no hay ningún problema con eso. La variabilidad de dirección se indica por qué, porque yo hago una maniobra y en cada maniobra que puedo repetir no encuentro el mismo tipo de nistagmus. ¿Okay? Y lo que es una zona vestibular, justo lo que recuerdo que les dije. En este caso, por ejemplo, ahí pueden ver un nistagmus, ese es un nistagmus espontáneo. ¿Okay? El paciente no es agotable, el paciente lo presenta de manera permanente. Y no fija la mirada. Este es otro. Este es un horizontal puro, hacia la izquierda. El nistagmus, la nomenclatura le da la fase rápida, o sea, la fase normal, la fase correctiva. Ese es un tema de discusión que hay muchas veces, porque la fase normal es la fase consciente. El nistagmus es una, digamos, manifestación consciente de la persona, porque un nistagmus se pierde. Un paciente puede tener nistagmus mientras está consciente, pero se anula, desaparece cuando el paciente llega a inconsciencia. Imaginemos que un paciente que llega a infartarse llega a coma, el nistagmus desaparece. Va a presentar movimientos anormales, rebote, bobbing, como le llaman también, en el ojo, pero no va a presentar nistagmus. Le van a abrir los ojos al paciente en coma y no tiene nistagmus. Lo pierde justamente por el estado de inconsciencia. El mismo paciente hacia el otro lado. Acá se ve que el paciente cambia de dirección.
Y el test del Q. Otra técnica es el cover test, donde pidiéndole al paciente que fije en el objeto cercano, se tapa y se descubre alternativamente cada ojo. Centímetros, no es nada exacto, y se tiende a hacer... Otra técnica es el cover test, donde pidiéndole al paciente que fije en el objeto cercano, se tapa y se descubre alternativamente cada ojo. Y la corrección que debe ser vertical. Ok, para terminar entonces, recomendaciones que les dejo. Siempre todo paciente que venga con un síndrome vestibular, sea agudo, episódico o crónico, enfoquen en tiempos y gatillos, ya no en tiempo. Olvídense la parte central, olvídense la parte periférica. Hay gente que todavía cree que el otorrino maneja la parte periférica, que el central lo maneja el neurólogo. Yo diría que el maneje que sepa. Si saben que alguien conoce estos cuadros, mándelo, sea neurólogo o otorrino, mándelo. Conozco otorrinos que manejan muy bien vértigos centrales y conozco neurólogos que manejan muy bien la parte periférica. Ya no tiene realmente sentido en grado de la subespecialización diferenciar de esta forma. Discriminar entre el episódico y el agudo. Eso es importante. El agudo es el principal. ¿Por qué? Porque ahí están los malos, típicamente el infarto. ¿Okay? Si es epicoide posicional, hagan maniobras. Discolpac, McClure. ¿Okay? Acá hubiera sido, o eso puede quedar pendiente para una siguiente sesión, hacer una especie de curso con talleres, porque esto es muy difícil y va a ser de manera innecesaria estarle hablando de las maniobras, cómo hacerlo, porque tienen que hacerlo. ¿Okay? Tienen que hacerse, eso se hace en talleres, no en cursos. O sea, si es que se llega a hacer en un taller, lo podemos hacer encantado. Y si es espontáneo, ver sí o sí lo que es historia clínica y examen físico. Siempre preguntar signos de alarma, acuérdense de todas las Ds, la lista de las Ds, las grandes Ds. Y lo que es ver lo que es la neuritis vestibular y stroke, porque es la pseudoneuritis, que es algo que se puede uno, al menos en las primeras 48 horas, equivocarse fácilmente, de hacer siempre HINS, alteración, si el paciente presenta o no alteración auditiva y si el paciente presenta estabilidad. Inestabilidad debe ser proporcional. Si yo encuentro un vértigo o un nistagmus muy intenso y el paciente tiene una estabilidad mínima, sospechar el central. ¿Okay? Si yo tengo un paciente que tiene un nistagmus muy intenso, al revés, igualito, un vértigo muy intenso y un nistagmus mínimo, hay una disociación en lo que es proporcionales, eso va a ser central. Hay otro tema que también acá no lo puse, pero se me viene a la mente lo que es una disinergia, presentar pacientes de disinergia, pacientes coordinados. Un paciente tiene fuerza en el abdomen, tiene fuerza en brazos, fuerza en piernas, tiene coordinación adecuada, pero si el paciente lo hago echarse en 180 grados, pongo mis manos en el pecho y digo, siéntate, como haciendo entre comillas abdominales, el paciente no lo logra hacer. Obviamente tienes un paciente no obeso, con ciertas condiciones, un paciente de 90 años, ¿no? Una persona que tenga esas condiciones para evaluar. Si el paciente igual no logra presentarse haciendo uso coordinado de musculatura, tiene una disinergia, perdón. Eso también hay que pensar de todas maneras en centralidad. Y nada más. ¿Dudas, comentarios?